Hola a todos, les damos una cordial bienvenida a nuestro tercer capítulo de nuestro programa Conversemos de las Escrituras, Señales de los Tiempos. Mi nombre es Francisco Andrade y estoy sumamente contento de que podamos tener este capítulo. Y yo me encuentro acompañado de mi compañero de siempre acá, Josué Gajardo. Josué, un saludo, qué bueno que nuevamente podamos reunirnos, darnos cita. Sí, efectivamente, me sumo a la felicidad, ¿verdad?, de estar en nuestro tercer capítulo de Conversemos de la Escritura. Y en el día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial porque dado que el tema que vamos a abarcar ahora es un tema muy complejo, así que quiero presentar a nuestro querido pastor Camilo, amigo de nosotros, ¿verdad? Así que, Así pastor es. Camilo, sea usted muy bienvenido a nuestro capítulo tercero de nuestro podcast Conversemos de la Escritura. Muchas gracias, Josué, y una vez más agradecido por esta invitación, Francisco y Josué, que fue un diálogo, me imagino, entre los dos. La verdad es que, como dijo Josué, esta es una amistad que se ha desarrollado durante algunos años ya, desde que yo era estudiante de teología, donde era un pollo ahí, como dicen los que ingresan a primer año de teología, son pollos, después pasan a ser a segundo año, son los pavos, porque vamos ahí creciendo. Y a medida que vamos avanzando, eh, pareciera ser que estamos aprendiendo un porcentaje mínimo de todo lo que uno va, de todo lo que hay en realidad. Así que aquí estamos y gracias por la invitación. Es cierto, ¿eh? Entre más uno estudia, más desaprende, podríamos Sí, decirlo. Podríamos Así es. decirlo, ¿cierto? Así De, que de estamos allí, muy... Ah, de allí que el estudio es un proceso interminable, porque al fin y al cabo, como vamos desaprendiendo, nos vemos en la necesidad de seguir, ¿cierto? exactamente, exactamente. Está bien. Bueno, hoy, antes de empezar el programa, perdón, ya de anécdotas personales, Camilo estuvo una vez en mi casa, yo tengo las fotos allí, estuvo con Nicole, entonces su bolola y ahora su señora esposa, entonces imagínate la de tiempo que ha pasado, pero bueno, mientras no podamos estar en la casa el uno del otro gracias a la pandemia, al menos podemos estar unidos acá y podemos conversar y podemos hacer esto que nos gusta, que es conversar de la escritura justamente. Exactamente. Muy bien. así es. A ver, hay que poner un poquito de contexto. En nuestro capítulo 2 del podcast, nosotros hablamos de la expectación mesiánica, hablamos cómo el Antiguo Testamento no solamente menciona, sino que claramente se centra en la figura del Mesías que había de venir, y vimos cómo teníamos prácticamente una hoja de ruta que siguió desde los patriarcas hasta los últimos reyes de Israel, hablando de Jesús, y cómo Jesús cuando viene a esta tierra cumple fehacientemente con cada punto de las escrituras tal como él lo había dicho. Yo me acuerdo que eso era, digamos, el corazón del capítulo que tuvimos anteriormente. Sí, exactamente. Efectivamente, y cómo el rol de la primera venida de Cristo cumple cierta parte de el gran conflicto que vimos en el capítulo primero. No sé si recuerdan, ¿verdad? Que hablamos exactamente de que el gran conflicto no se inicia en la tierra, no es un conflicto que se inicia acá propiamente tal, sino que es un conflicto que comienza en el cielo. Entonces, esta expectación mesiánica que surge dentro de este gran conflicto, ¿verdad?, se ve materializada con la primera venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Y así que ahora yo creo que en el tema actual vamos a tocar algo muy trascendental, que es cómo Cristo mismo predice que volverá por segunda vez para continuar con este gran marco del gran conflicto, por decirlo de alguna forma. Así es, así es. Y por lo tanto, si bien es cierto, el Señor Jesús dio varias indicaciones, nosotros nos vamos a centrar, para los amigos que nos están viendo y que nos están oyendo, nos vamos a centrar en aquel que es llamado el Sermón del Monte de los Olivos. Yo también he leído que es llamado el Apocalipsis de Jesús o el Sermón Profético de Jesús, que lo encontramos en el registro de Mateo capítulo 24, de Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Entonces yo aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué 3 capítulos? ¿Por qué 3 registros? ¿Habrá algo especial en esto? Bueno, bueno, yo sé que Josué también
puede respondernos eso. Voy a agregar solo que tanto Lucas, en primer lugar, son evangelios sinópticos. Sabemos que los evangelios sinópticos se les llama así, Mateo, Marcos y Lucas, ya que las narraciones son bien parecidas. Eh, Estructuralmente pareciera ser que son paralelas, hasta paralelas diría yo. Y en este contexto vemos claramente que en el libro Mateo 24, el libro Lucas 21 y Marcos 13, vemos un mensaje parecido en relación a una de las profecías más importantes de la Biblia, porque obviamente fueron predichas por Jesucristo mismo. Sí, bueno, de hecho, sumando un poco un dato lingüístico, por decirlo de alguna forma, el sinóptico viene de la palabra griega sin y óptic. Sin significa un conjunto y óptic es como una visión. Por lo tanto, sinóptico significa visión en conjunto. ¿Y por qué visión en conjunto? Bueno, porque Mateo, Marcos y Lucas presentan una visión general casi muy parecida y casi a veces exacta de la historia y los relatos de Jesús. Y el libro de Juan está exento de estos evangelios sinópticos porque el contenido de Juan es totalmente distinto al contenido de Mateo, Marcos y Lucas. Por lo tanto, nosotros tenemos tres registros de un mismo relato o de un mismo evento, ¿verdad? Que es la predicción de Jesús de su segunda venida y además de la destrucción de Jerusalén. En términos prácticos tenemos una visión sinóptica de un discurso profético que dio Jesús en el Monte de los Olivos. Perfecto. A ver, mire, vamos a hacer lo siguiente. Ya que nos vamos a ir de lleno a la Biblia, ¿les parece si hacemos una oración? Le vamos a pedir al Señor que ese mismo Espíritu Santo nos acompañe a nosotros ahora y nos vamos de lleno al texto, porque ya obviamente tenemos esta introducción, pero tenemos que ir al texto, no puede ser de otra manera, ¿cierto? Exactamente. Los invito a que oremos. Dios nuestro, te agradecemos enormemente la maravillosa bendición y la oportunidad que nos das de reunirnos como hermanos, como amigos, como personas que queremos aprender de tu palabra, justamente, Señor, para escucharla. Queremos rogarte en esta hora que tu Santo Espíritu venga a acompañarnos, que al abrir las palabras de la Biblia podamos navegar en ellas, Señor, y aprender lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy, sobre todo respecto a las noticias de tu segunda venida. Quédate con nosotros, te agradecemos por la presencia del Pastor Camilo con nosotros y te queremos pedir que nos bendigas y que seamos nosotros beneficiados y todos aquellos que puedan llegar a vernos y escucharnos, beneficiados de ti, Señor, de tu revelación. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Siendo lo que hemos conversado y habiendo orado y estando listos, ¿dónde vamos? Yo instintivamente tengo mi Biblia abierta en Mateo 24. Sí, bueno, y se dice que Mateo 24 es el libro más, o sea, el relato que tiene un carácter más escatológico que el de los demás evangelios, que es Marcos y Lucas. De hecho, Lucas se centra mucho más en la destrucción de Jerusalén que en eventos escatológicos. Y Mateo es estrictamente escatológico. Perfecto. Es decir, que siendo tres registros paralelos no son idénticos. Eso es lo que me están queriendo decir. Exactamente. Ya, muy bien. ¿Qué más podríamos entonces hallar aquí? ¿O qué consideraciones tendríamos que tener? Claramente, por tiempo, no vamos a leer todos los registros al mismo tiempo, pero quiere decir que cada uno de ustedes elija un libro y los vamos leyendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que es más sensato ver cómo trata a cada uno de forma general, porque si estuviésemos acá versículo por cada capítulo, yo creo que estaríamos horas y horas, sí. Exactamente. A ver, a grosso modo, solamente para comenzar, porque de verdad que el día de hoy me gustaría más escuchar que lo que diga, pero solo comenzar con que, por ejemplo, Mateo 24, los versículos 1 y 2, y es algo que muestran también los otros registros,
dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto comienza con la salida de Jesús del templo. Si leemos el capítulo 23 de Mateo y sus paralelos también, vemos de que esta es la última estadía de Jesús en el templo antes de su muerte. Esta es la semana de su muerte. Y acusa a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, ¿cierto? Y sale indignadamente y dice: vuestra casa es dejada desierta. Y pareciera de que los discípulos no entendieron muy bien lo que estaba pasando, porque él hace esas declaraciones, sale de una manera muy impresionante y ellos le dicen: oh, mira, qué maravilloso el templo, ¿cierto? Qué lindas las piedras. Y sé que no es así, pero si yo fuera un discípulo que no entendí mucho, me da la impresión de que un Jesús airado me dice: no va a quedar nada parado de esto. Entonces yo, discípulo, wow, el templo, o sea, la epítome de la religiosidad judía, Jesús me dice que no va a quedar nada de esto. Entonces los discípulos se lo llevan, y a partir del verso 3 en adelante dice que cuando llegan al monte de los olivos, que queda al frente del templo, es decir, mirando hacia el templo, llegan algunos de ellos aparte. El texto me parece que de Marcos clarifica que no eran todos. Y llegan algunos de ellos y le hacen la primera pregunta: Señor, ¿y esto cuándo? Y ahí se comienza el relato. ¿Qué me pueden decir ustedes de esto? ¿Estoy equivocado o la apreciación es relativamente correcta? Hay un contexto cultural, religioso bastante fuerte en esa época. Los discípulos nacieron en un contexto donde existían las sinagogas, donde los fariseos eran los capos, por así decirlo, en el estudio de la Biblia, los que enseñaban correctamente las leyes mosaicas, las leyes rabínicas. Por lo tanto, el pueblo judío estaba sumergido bajo un ambiente religioso bastante estricto, donde enseñaban mucho la ley, enseñaban mucho las leyes del Antiguo Testamento, las tradiciones orales, etcétera. Y no solamente eso, sino que ellos exigían que se practicaran estas leyes. ¿Cuál era el problema? El problema es que Jesús los reprendió porque los fariseos, los escribas, enseñaban, y eso fue así, ellos enseñaban la ley, pero no practicaban la ley. Y Jesús los criticaba porque le decía: ustedes son hipócritas, ¿ya? Bajo ese contexto, el Señor en el versículo 37 de Mateo 23, ahí dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea, en resumidas cuentas, producto de su actitud soberbia, orgullosos, ¿ya? Producto de su actitud hacia los verdaderos creyentes en el Señor, o los verdaderos piadosos, y en este caso hacia Jesucristo mismo. Y por supuesto, cuando se habla de los profetas, se habla de todos los profetas anteriores que fueron torturados, perseguidos, es porque derechamente Jesús está anunciando que Jerusalén y el templo en este caso iba a ser derribado, producto de que Israel finalmente invalidó el pacto. ¿Ya? Israel tenía un pacto con el Señor, pero producto de su soberbia, incredulidad y todo lo que usted quiera llamar, lamentablemente ellos invalidaron el pacto, se olvidaron de ser guiados por el Señor, y, y el Señor profetizó que el templo iba a ser destruido. Y eso, sin duda, para los discípulos fue bastante chocante, porque el templo era el lugar más importante desde el punto de vista religioso en esa época, en esa región. Por lo tanto, cuando escucharon que Jesús estaba anunciando la destrucción del templo, ellos quedaron anonadados, impactados, preocupados, porque además pensaban que Jesús iba a reinar en esta tierra, no iba a morir como un delincuente, por así decirlo. Es muy interesante, de hecho, algo como para sumar a lo que han dicho ustedes dos. Yo me puse a leer el capítulo 24 en griego y encontré algo muy, muy interesante, que en el versículo 2 del capítulo 24, cuando dice: respondiendo él, Jesús, dice, les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí
piedra sobre piedra. El texto en griego existen varias formas de negaciones, pero existe una negación que es prácticamente como el idiomatismo, por decirlo de alguna manera, más extremo que uno puede decir, el imperativo más extremo que uno puede usar. Y Jesús usa aquí el imperativo más extremo, que es la doble negación más aoristo subjuntivo. Entonces Jesús lo que está diciendo aquí es: absolutamente no quedará nada. O sea, usa la expresión griega más extrema que puede haber en el contexto bíblico del Nuevo Testamento, él la usa aquí para decir que no va a quedar absolutamente nada. Entonces es muy chocante ver esto, porque con lo que decía Camilo, entendiendo que el santuario en el contexto de israelita era algo muy importante, entonces que Jesús esté diciendo que el templo iba a ser destruido y que no iba a quedar absolutamente piedra sobre piedra, es algo totalmente impactante. Entonces yo creo que los discípulos quedaron así como impresionados y por eso se entiende finalmente que después ellos le dicen: ¿y cómo va a pasar esto? O sea, ¿qué es lo que va a suceder después? O sea, ¿cómo va a suceder en realidad? Yo creo que era muy impactante. Interesante, Josué, lo que tú dices, porque cuando nosotros vamos a los textos extrabíblicos, como el famoso Flavio Josefo, que fue un historiador y eh, tal vez algunos dicen que fue hasta sacerdote judío, él decía, él narró cómo fue la destrucción del templo, una forma horrible. Algunos se suicidaban, quemaron el templo, mataron a espada. Por eso el Señor Jesucristo, ahí en los versículos posteriores de Mateo 24, eh, dice ahí de los que estén en cinta, ¿no? Y los que estén no huyan que El nuestra huida no sábado, sea en sábado, claro, claro, sábado. no sea en sábado. Por lo tanto, ahí vemos claramente de que Jesús ya estaba anunciando algo complejo, algo terrible para la nación judía. Sí. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención de que no es primera vez que Jesús va a hablar de su segunda venida, pero sí es primera vez que va a hablar de la destrucción de Jerusalén. Entonces, claramente acá hay un elemento de temporalidad, de que la sentencia sobre Jerusalén aparentemente cae en estos días cuando ellos finalmente rechazan a Jesús. Y es hasta entonces que Jesús llora sobre ellos, ¿cierto? Jerusalén, Jerusalén que mata a los profetas, o cuando el registro de Lucas, cuando dice de que, ay, si tú supieras, al menos hoy en este tu día, lo que toca a tu paz. Pareciera que es allí recién donde, no quiero meterme en ese terreno, pero donde Jesús recibe la revelación de lo que ha de acontecer a Jerusalén y él se lo revela a sus discípulos. Y claro, como ustedes lo han hecho notar, claramente era devastador para cualquier perspectiva de un judío, que ellos lo eran, y por lo tanto van donde Jesús le dice: Señor, ¿cómo no nos has contado antes? O sea, cuenta, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué va a ocurrir? Y lo que menciona el pastor Camilo es muy certero. O sea, tenemos un Jesús que en la mente de ellos va a estar reinando. Entonces, ¿cómo tú reinando sobre este lugar va a ocurrir eso? No entienden. Y aquí viene la explicación de Jesús, que a mí me encanta porque Jesús eh, es un excelente maestro y les explica lo que ellos pueden entender, y lo que no pueden entender se lo explica de otra manera, y logra a través de ellos, que en ese momento claramente no entendieron nada, dejar lo que nosotros hasta el día de hoy todavía estamos comentando. O sea, traza una hoja de ruta hasta su segunda venida, pasando por la destrucción de Jerusalén, que es lo que vamos a detallar ahora, pero lo hace con una ternura hacia ellos, con una consideración, revelándole lo que ellos podían recibir, y nosotros revelándonos lo que nosotros hoy día podemos recibir, que es finalmente el contenido de lo que vamos a estar estudiando ahora. Aquí hay una frasecita que en realidad no es una frase, una pregunta, que es el versículo 3. Los discípulos se le acercaron aparte y le preguntaron a Jesús: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Ya? Si nosotros lo leemos tal cual, uno puede pensar, quizás, o interpretar, de que ellos estaban pensando de ese siglo actual en que ellos vivían, ¿no? ¿Cuándo será esta cosa? Y del fin del siglo, es decir, del siglo Del siglo primero, ¿no? primero. Claro. Sin embargo, ellos en realidad estaban hablando del fin del mundo, que es lo mismo en el griego, la traducción es la misma, el fin del mundo. Los discípulos estaban ya pensando en esto, ¿no?
y la segunda venida, después que Jesús resucitó, ascendió a los cielos, la segunda venida, la promesa de la segunda venida, los discípulos la tenían marcada en sus corazones y ellos pensaban, bueno, Pablo pensó y otros más, que iban a estar vivos cuando Cristo venga. Así que es una promesa que los discípulos la guardaron firme en su corazón en ese tiempo, pero que sin duda alguna es una señal para nuestro tiempo y una promesa para el pueblo del Señor en esta época. Así es, así es. Miren, entrando, digamos, en el relato propiamente tal, las palabras de Jesús. Sigo yo en el relato de Mateo 24, de repente podemos ir saltando a los otros textos, ¿ya? Pero Mateo 24, 4, respondiendo a Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, o sea, advertencia. A ustedes los van a intentar engañar. La primera advertencia. ¿Y cómo empieza el engaño? Verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Cuando Jesús empieza estas palabras, empieza hablando de que va a haber gente que va a buscar engañar. Gente aparentemente religiosa y que incluso van a haber falsos cristos. ¿De qué está hablando Jesús acá? ¿Está hablando de nuestros días? ¿Está hablando de los días de los apóstoles? Ya, hay una hipótesis, que hay, bueno, varios artículos que tocan el tema y que dicen que en realidad el relato que está, o el discurso de Jesús que está dando, el punto cúlmine, tanto para Mateo como para Marcos y como para Lucas, es la abominación desoladora. Mateo y Marcos mencionan la abominación desoladora, pero Lucas menciona la destrucción de Jerusalén. Dice, cuando veáis a Jerusalén sitiada, ¿verdad? Y asocia la abominación desoladora con la destrucción de Jerusalén. Entonces lo que dicen estos artículos es que Jesús lanza su discurso y las primeras partes de su discurso tienen que ver única y exclusivamente en relación con la caída de Jerusalén y que llegan hasta el punto cúlmine con la abominación desoladora y posterior a la mención de la abominación desoladora, después comienza a relatar sucesos que van a acontecer en la escatología. O sea, Jesús es como la bisagra finalmente la abominación desoladora. Ahora es una hipótesis en realidad, es una hipótesis que se baraja desde el punto de vista literario. Pero yo creo que eventualmente aquí evidentemente está haciendo como dos usos un tanto para hablar acerca de la destrucción de Jerusalén y también para hablar de sucesos que acontecerán después en la segunda venida de Jesús. O sea, eso no es extraño verlo en las profecías del Antiguo Testamento, por ejemplo, que tienen un cumplimiento local y luego tienen un cumplimiento en la escatología. Entonces no es raro ver eso. No es raro ver eso en las profecías. Así que yo creo que aquí Jesús está haciendo esos dos usos, tanto un cumplimiento local dentro del contexto de la destrucción de Jerusalén y un cumplimiento escatológico también, que es previo a la segunda venida de Jesús. De acuerdo. Claro, porque eso explicaría por qué, por ejemplo, sigo en Mateo 24, en el verso 24 Jesús dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Suena prácticamente idéntico, pero está en otra parte del relato. De hecho, está en la parte del relato que viene después de la destrucción de Jerusalén. Exactamente. Entonces, se puede decir que tenemos tanto un relato de sucesos que van uno tras otro, un continuo, como el uso de la tipología, ¿cierto? De un símbolo para hablar de una realidad cercana al tiempo del profeta, pero con un cumplimiento que se amplifica y corresponde con un suceso escatológico. ¿Estamos más o menos en ese terreno, aparentemente? Sí, yo creo que tal como lo menciona Josué, bueno, de hecho el Espíritu de Profecía añade que las señales de Mateo 24 tienen un doble cumplimiento. El primer cumplimiento es la tribulación que sabemos que ocurrió desde el año 66, si no me equivoco, comenzó la persecución a los judíos, hasta el año 72, si no me equivoco, creo que fue esa persecución. Esa fue la primera, y la segunda es la que mencionó Josué en relación a la abominación asoladora. Pero ahí hay un tema, yo creo que es bueno llevarlo a colación tal vez, porque por lo menos yo pienso que la abominación asoladora que se menciona aquí en el libro de Mateo,
se cumple en los 1260 años de la tribulación papal, ¿ya? Pero también vemos que antes de la venida de Jesús también va a venir una tribulación bastante fuerte para el pueblo del Señor, como lo mencionó Josué. Y de hecho, el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Ya? El versículo 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán, perdón, y las estrellas caerán del cielo. Entonces ahí uno puede interpretar que esa tribulación fue la tribulación papal de los 1260 años, que allí se puede entender claramente la profecía de la abominación desoladora que anunció el profeta Daniel. Sin embargo, hay una persecución que sabemos ocurrirá poco antes de la venida del Señor. Entonces queda esa pregunta tal vez, y quizás para que la podamos dialogar. Las profecías de Mateo 24 en relación a la tribulación, ¿quedó solamente o se cumplió solamente en estos dos periodos proféticos? ¿O la tribulación también tendrá un cumplimiento previo a la venida de Cristo? Wow. No se anda con rodeo el Pastor Camilo, ¿eh? Esta pregunta era como para terminar el programa y la lanzó ahora. Quizá al final del programa ahí. Claro. Pero a ver, creo de que tiene todo el sentido pensar precisamente en ello. Es muy interesante porque, a ver, yo voy a dar como la visión paternal del grupo, siendo el único que tiene hijos aún de cada grupo. Yo veo un Jesús muy paternal. ¿En qué sentido? Él da una descripción muy para guiar a sus hijos. Es muy preocupado en eso. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Voy a ir al registro de Marcos. El registro de Marcos, por ejemplo, Marcos 13, en el verso 7, cuando habla de las guerras y rumores de guerra, le dice, es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Les marca de que las guerras no es una señal del fin. Luego, el verso 8, cuando habla de nación contra nación, reino contra reino, terremotos en muchos lugares, hambre y alboroto, principios de dolores son estos. O sea, les vuelvo a decir, esto no es el fin, esto está recién comenzando. El verso 10, es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Habla de una seguidilla de cosas y les muestra el camino de que efectivamente hay muchas cosas que tienen que acontecer antes de hablar del fin. Y dentro de ese contexto está el tema de la tribulación, que es un tema sensible. O sea, Jesús intenta revelarles a ellos que ellos van a pasar por un periodo difícil, que van a ser perseguidos, que van a ser maltratados, que iban a ser muertos. De hecho, de los 4 que estaban escuchando el discurso, 3 fueron muertos y el otro murió, digamos, pero tampoco fue una vida fácil. Pero mediante ellos, Jesús nos transmite al resto de los cristianos de que nosotros en tiempos modernos tampoco la vamos a tener fácil. Y efectivamente también nos guía y también nos lleva como de la mano diciendo esto tiene que pasar, esto hijo tiene que pasar antes de el clímax de la historia, que es la aparición de Cristo. Por lo tanto, lo que mencioné, como para cerrar, digamos, mi observación al respecto de la pregunta del pastor Camilo, sí, esa tribulación se viene, está allí presente, está mencionada, y nosotros vamos a ser los testigos y los protagonistas de ella. Yo soy un tanto más tradicionalista con modificaciones, por decirlo de alguna forma. Yo creo que la tribulación que se describe en Mateo 24, la tribulación que aparece en el versículo, si me ayudan a encontrarlo, 29. es 21. 21, ¿cierto? Sí, 21, de Mateo 24. Se refiere a la tribulación que surge a partir del año 538 y se extiende hasta el año 1798. Yo creo que esa es la tribulación, punto. Ahora, eso no quiere decir que habrá otra tribulación más adelante, pero es descrita en otros términos. Y en Mateo 29 en adelante, del versículo 29 en adelante, empieza a decir que en los días finales nosotros o el mundo va a ser semejante a los días de Noé.
Entonces ya empieza a describir otro tipo de contexto social dentro del capítulo, pero como yo les decía, soy un tanto más tradicionalista. Yo creo que la tribulación que se habla en Mateo 24-21 está hablando exclusivamente de la tribulación que surge en el contexto de los 1260, 260 años que se describe en Daniel. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, desde el punto de vista literario, el discurso profético de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, desde el punto de vista literario o lingüístico, está muy basado en el griego de Daniel, en el griego de la LXX o la Septuaginta, ¿verdad? Entonces, Jesús toma palabras casi a veces citas verbatim o citadas textualmente como abre comillas, cierre comillas, y la cita de Daniel, o sea, su discurso profético que Jesús está dando en estos 3 evangelios, surge a partir del conocimiento del libro de Daniel. Entonces, por lo mismo yo creo que esa tribulación se describe en esos términos, en los términos históricos. Ahora, eso no quiere decir que habrá un tiempo de angustia, como lo describe Daniel capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Que es cuando se levanta Miguel, ¿verdad? En la segunda venida de Cristo, y que hay un tiempo de angustia, pues nunca fue, ni ha habido hasta ahora, ¿verdad? Entonces yo creo que evidentemente la tribulación es histórica, pero habrá un desenlace escatológico también, o algún tipo de persecución o algo así, y que es descrito también por los evangelistas. De acuerdo. Miren, un poco como para ir tratando de cerrar esta primera parte del estudio. La secuencia de Mateo 24, voy a leer o sea, no voy a leer, sino que abarcar hasta el verso 14, que es lo que ocurre antes de la destrucción de Jerusalén. Verso 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, falsos cristos. Verso 6, oiréis de guerras, rumores de guerras. Verso 7, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos. Verso 9, os entregarán a tribulación y os matarán. O sea, hay aquí una persecución en los días de ellos. Verso 10, hay apostasía, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Verso 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12, porque se había multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 13, más el que persevere, y aquí está como la luz que brilla en la oscuridad de los relatos anteriores, el que persevere hasta el fin será salvo. Verso 14, la luz sigue brillando y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice que allí vendrá el fin. Ahora, esta es la primera parte que podríamos llamar histórica, ¿cierto? Porque nos lleva a la destrucción de Jerusalén. Si uno hace un seguimiento dentro de la misma evidencia bíblica, principalmente el libro de los Hechos, encontramos esto. Encontramos que se levantaron hombres que dijeron ser el líder, digamos, el Cristo, el ungido, ¿cierto? Hubo guerras, rumores de guerra, hubo terremotos históricamente, hubo hambrunas, hubo pestilencia, hubo tribulación, hubo persecución, hubo apostasía, ¿cierto? Y este evangelio del mundo fue predicado a todas las naciones. A mí, yo la primera vez que leí decía, no, el evangelio del mundo nunca ha sido predicado a todas las naciones. Y me encuentro como textos como de Romanos 1:8, donde Pablo dice de que el evangelio dio vuelta al mundo entero. Y eso ocurre en los días de ellos. Y recordemos de que Pablo y Pedro mueren antes de la destrucción de Jerusalén. O sea, llega esto y llega el fin. Ahora, ¿cuál fin? El fin de la primera pregunta que le hicieron a Jesús. Y ahí viene la descripción de la destrucción de Jerusalén en el verso 15, estamos en Mateo 24, verso 15 en adelante. Y aquí aparece el elemento daniélico importantísimo, ¿cierto? La mención por nombre de Daniel, y como nos añadía muy bien Josué, estas citas de la Septuaginta del texto de Daniel. Y llegamos hasta este punto.